En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la universidad y el siglo XXI y sobre todo con la difusión del conocimiento. Una actitud que implica difundir el conocimiento supone sobre todo rechazar cualquier posibilidad de privatizar el conocimiento. Es muy importante que la universidad ofrezca de manera abierta un conocimiento en libertad. Esto no ha ocurrido siempre y en el futuro es posible que tampoco vuelva a ocurrir. Digo esto en relación con un artículo publicado en un medio digital de Internet por la profesora, historiadora de la filosofía, doctora por la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, Bruna Frascola. Esta persona que publica un artículo en el que se pregunta por qué no podemos tener buenas universidades en una sociedad esotérica con S, plantea una serie de cuestiones enormemente importantes, de las que aquí me voy a hacer eco, citando sus palabras y tratando de ofrecer interpretaciones que en cierta manera desarrollan algunas de sus ideas y afectan enormemente a la formación de los más jóvenes en el siglo XXI. La tesis que aquí voy a plantear a partir de las ideas de esta persona, de Bruna Frascola, que me parecen enormemente importantes, tienen que ver sobre todo con la democratización del conocimiento y con la posibilidad, que debe ser un hecho real, de que la universidad proporcione conocimientos universales y no conocimientos que se limiten a un grupo cerrado que prive de esos conocimientos a otros seres humanos. Una de las características fundamentales a mi juicio del conocimiento es que debe ser solidario. El conocimiento debe compartirse. Del conocimiento no se puede hacer un uso individual, exclusivo, excluyente y egoísta. El conocimiento no es autológico, no puede reducirse a un grupo limitado de personas, no puede ser algo reducido a un individuo solamente. Un individuo que posee conocimientos que no comparte, en realidad no posee conocimientos, lo que posee es un egoísmo superlativo. Los conocimientos deben difundirse más allá de la mente de un individuo, por eso no pueden reducirse a un autologismo, y deben difundirse también más allá de los medios de un grupo, de un gremio o de una secta, si es que quieren utilizar esta palabra tan malsonante en realidad. El conocimiento no puede privatizarse. Eso es algo enormemente importante, porque con un conocimiento privado y privativo, la sociedad humana no avanza de manera uniforme, no avanza de manera colectiva. La insolidaridad del conocimiento es algo incompatible con la universidad. La propia universidad lo que plantea es la universalización del conocimiento. Plantear un conocimiento sin fronteras. Un conocimiento que llegue a todo tipo de personas que estén dispuestas a asumir el conocimiento como tal, por encima de sus prejuicios personales, de sus prejuicios gremiales, por encima incluso de su sistema de ideas más personal y de su sistema de ideas también colectivo, en virtud del cual esa persona se puede incorporar o se puede identificar con un grupo. La insolidaridad del conocimiento es incompatible con la experiencia universitaria. La universidad no puede crear fronteras, ni visibles ni invisibles. Y esto enlaza con el título de este libro del que hemos hablado recientemente, Las fronteras invisibles, donde se representa claramente a un milenarista con un globo que casi infantilmente representa la ruptura, la destrucción de esas ilusiones juveniles en un mundo heredado de las generaciones anteriores y que está representado por un mundo urbano en ruinas completamente. Ese es el mundo que en cierta manera los boomers han ofrecido a los milenaristas, que se enfrentan a él con las ilusiones rotas de una juventud debido a las fronteras invisibles que introduce la globalización. La globalización tiene muchos aspectos positivos. Uno de ellos es el que tiene que ver con la universalización del conocimiento. Pero claro, lo que no puede ocurrir es que la globalización privatice el conocimiento para un grupo de personas que deciden deliberadamente no compartirlo con las demás. Cuando hablamos de universidades privadas, debemos tener en cuenta que una universidad privada proporciona conocimientos, pero solamente a quien esté dispuesto a pagar por ellos, porque tiene dinero para hacerlo. Pero ¿qué ocurre con los que no tienen dinero? El conocimiento no puede limitarse a los ricos. En el régimen anterior,
En el régimen antiguo, me refiero al anterior al 1789, a la Revolución Francesa, al año 1789, en el régimen anterior el conocimiento era muy elitista, indudablemente, como lo ha sido siempre, pero no se excluía de ese conocimiento a quien realmente tuviera interés en adquirirlo, porque muchos mecenas se encargaban precisamente de proporcionar estos conocimientos a personas que carecieran de ellos. Tengan en cuenta que Miguel de Cervantes no pertenecía a la nobleza, ni tampoco Lope de Vega, ni Quevedo, ni Velázquez. La mayor parte, por no decir que todos, los protagonistas de la literatura y del arte de los siglos de oro españoles no pertenecieron a la nobleza, sino que eran gente del pueblo, gente que no formaba parte de los ricos de la época ni del siglo, y sin embargo en ese antiguo régimen a ellos les debemos lo mejor de nuestra cultura y de nuestra civilización. Por lo tanto, también hay que advertir que prácticamente casi ninguno de ellos fue a la universidad. Cervantes, de hecho, no fue a ninguna universidad. Quevedo sí, por supuesto. No podemos generalizar estas tendencias, pero lo que no podemos es convertir el conocimiento en el uso privativo de un determinado grupo que no lo quiera compartir con los demás. Y esto es muy peligroso. Esta es la tesis a la que hace referencia el artículo de esta persona, como digo, Bruna Frascola, artículo que hace referencia a la tesis fundamental que tengo aquí delante. ¿Por qué no podemos tener buenas universidades en una sociedad esotérica? Claro, la cuestión de la sociedad esotérica, ustedes se preguntarán qué es realmente una sociedad esotérica. Una sociedad esotérica es aquella que priva del conocimiento a la mayor parte de los miembros que forman parte de esa sociedad. De tal manera que una sociedad esotérica sería aquella en la que una serie de individuos disponen de unos conocimientos de manera exclusiva, excluyente y privilegiada, y hacen uso de esos conocimientos que no comparten con el resto de la gente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para compartir esos conocimientos? Pues tiene que formar parte de ese grupo. Tiene que ser aceptado en ese grupo por cooptación, no por valor democrático, ni siquiera por valor intelectual, sino simplemente por cooptación. Es decir, que los miembros de ese grupo decidan que usted, después de haber superado una serie de pruebas internas, que no tienen que ver siempre necesariamente con el conocimiento, debe incorporarse o puede incorporarse a ese grupo. Esas pruebas internas suelen ser con frecuencia la identidad o la comunión con determinados preceptos del grupo, que no necesariamente tienen que ver con criterios intelectuales o científicos. Cuando alguien quiere ser miembro de un colegio, como por ejemplo de administrador de fincas o de abogados o de médicos, se le solicita una serie de requisitos, entre ellos la titulación en medicina, en administración de fincas o equivalente, o en un grado en Derecho, una licenciatura en Derecho. Pero imagínense ustedes que para ser miembro de uno de estos colectivos o grupos les pidan profesar determinadas ideas y no compartir esos conocimientos de forma libre, abierta y gratuita, salvo con aquellas personas que como él profesen esas mismas ideas por su vinculación con el grupo. Claro, naturalmente esto no puede funcionar en una universidad. Por muy privada que sea la universidad tiene como finalidad proporcionar conocimientos abiertos y universalizables, es decir, conocimientos que se puedan transmitir universalmente, católicamente, diríamos en el sentido etimológico de la palabra, dado que etimológicamente la palabra católico significa universal. Y este significado no es casual, es decir, de hecho la universidad tiene en cierta manera una mentalidad fuertemente católica, no en un sentido religioso, que también, sino en un sentido práctico, proporcionar conocimientos de manera libre, abierta y gratuita a todo el mundo. Ese es el sentido genuino del término universidad. Sin embargo, en el siglo XXI la universidad parece que se ha desuniversalizado, valga la paradoja. Claro, una universidad que transmite conocimientos que no son universalizables, difícilmente es una universidad en el sentido tradicional del término. Claro, ustedes pueden decirme que la universidad se tiene que renovar. Miren, una cosa es renovar la universidad y otra cosa es convertirla en otra cosa distinta a la propia universidad. Entonces, no hablamos de renovación, sino de metamorfosis. Claro, el ser humano se puede renovar, pero si el ser humano amanece un día convertido en cucaracha, lo que ha experimentado Gregorio Samsa no es una renovación, no es una reforma, sino una metamorfosis. Entonces, cuidado con convertir a la universidad en una cucaracha, que no digo que se haga,
Pero cuando el conocimiento está reservado a un determinado grupo que ha decidido no compartirlo con el resto de la sociedad, entonces hablamos de un grupo esotérico que maneja conocimientos esotéricos, con S, al contrario de los conocimientos exotéricos, con X, que son los que se comparten con toda la sociedad en condiciones universales, abiertas, y si no totalmente gratuitas, sí al menos abiertamente asequibles o disponibles. No es un conocimiento privado, no se lleva a cabo la privatización del conocimiento, no se lleva a cabo la insolidaridad del conocimiento o de los medios de comunicación de ese conocimiento. La autora de este artículo, Bruna Frascola, hace referencia a una figura histórica que fue la de John Dee, quien trabajó, parece ser que en condiciones casi secretas, para Isabel I, reina de Inglaterra, y le proporciona al poder político del momento una serie de conocimientos de los cuales el resto de la población carece, de los cuales el resto de la población se mantiene al margen, es decir, no los conoce en absoluto. De tal manera que a partir de ese momento, de alguna forma se legitima el desarrollo de sociedades discretas o de sociedades secretas que manejan determinados conocimientos que no comparten con el resto de la población. Esta tendencia es muy ilustrada, y en la Ilustración experimentó un poderosísimo desarrollo, en virtud del cual una minoría selecta, habría que ver hasta qué punto es selecta, si por el conocimiento o simplemente porque selecciona distributivamente a unos miembros y no tan atributivamente, es decir, una selección atributiva implica una selección de determinadas características, una selección distributiva implica una selección simplemente de un determinado número de personas a las que se las pone a trabajar en determinadas condiciones y ya está. Pero lo que sí es cierto es que la Ilustración promueve de una manera muy fuerte, muy poderosa, el desarrollo de sociedades minoritarias que administran determinados conocimientos de los cuales el resto de la sociedad está privada, de los cuales el resto de la sociedad se mantiene de espaldas, se mantiene sin acceder a ellos. Cuando un determinado grupo dispone de conocimientos relevantes, científicamente relevantes, literariamente relevantes, que solo se promueven, que solo se difunden entre un determinado grupo, pues evidentemente ese grupo puede disponer de un desarrollo mucho más amplio que el resto de la población. Es decir, es un grupo que viaja, digamos, en el tiempo en clase business, en clase de élite, mientras que el resto de la población viaja en clase turista o viaja en tercera clase o simplemente no viaja hacia ninguna parte, ¿no? Este es el planteamiento que sobre todo se desarrolla en la Ilustración, de ahí la idea del despotismo ilustrado, es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Nosotros controlamos la vida del pueblo, pero no permitimos que el pueblo forme parte de la gestión que controla su propia vida. Este es el planteamiento paradójicamente kantiano, es decir, el atrévete a saber, el sapere aude, el libérate de la religión, libérate de todas estas ataduras, cuando resulta que las mayores ataduras son las que establece la clase ilustrada, el despotismo ilustrado, en definitiva. Entonces resulta muy curiosa esta liberación que nos plantea la Ilustración, cuando en realidad puede ser más tiránica todavía, más despótica todavía, que algunos de los planteamientos del antiguo régimen. Cuando un determinado grupo de seres humanos dispone de conocimientos científicos, literarios, que son decisivos para el resto de la población y no los comparte con el resto de la población, pues esto provoca unos desajustes enormes a la hora de hacer avanzar determinadas sociedades, porque supone que la mayor parte de la sociedad vive en un tercer mundo semántico, la mayor parte de la sociedad vive en una caverna, y no deja de ser curioso que Platón, que tanto hablaba de salir de la caverna, diseñara un estado donde la mayor parte de la gente vivía en la caverna y solo los filósofos, con el apoyo del ejército, vivían fuera de la caverna. Es una situación muy curiosa, cómo Platón tiene capacidad para seducir a todo un público encerrándolo en la caverna en la que abiertamente les dice que están encerrados. Es una cosa curiosísima esta, porque todo el mundo político que Platón diseña en una obra tan aberrante y espeluznante como La República no remite más que a una sociedad donde un grupo privilegiado llamado filósofos gobiernan un Estado con la fuerza bruta de la milicia, de militares, con la fuerza bruta de los militares,
y el resto de la gente obedece y hace lo que le mandan y no se le da más instrucción que la programáticamente necesaria e imprescindible para mantener inamovible el funcionamiento del Estado totalitario, filosóficamente dogmático que plantea Platón. Es decir, lo que plantea Platón es justamente lo que critica en su propio libro, una sociedad reducida al tercer mundo semántico de los habitantes de una caverna. Y sin embargo seduce a todo el mundo, es una cuestión sorprendente, es una cosa enormemente curiosa. En definitiva, los conocimientos que se imparten en una universidad remiten siempre a conocimientos universales, que deben transmitirse de manera libre, abierta y a ser posible también gratuita. Y tienen que tener un fundamento humano, completamente antropológico, aunque hagan referencia a lo que se quiera, incluidas las religiones. Pero no pueden tener un fundamento metafísico o trascendente, como pronosticaba incluso, planteaba o diagnosticaba el propio Platón. No pueden fundamentarse esos conocimientos de manera secreta o de manera discreta, porque el conocimiento, si no se comparte, pierde utilidad. El conocimiento privado, el conocimiento privativo, exclusivo y excluyente, no es un conocimiento sano. Es un conocimiento que de alguna manera niega la posibilidad de un mundo compartido. Es casi un conocimiento equivalente a la mentira. Si yo dispongo de conocimientos sobre meteorología y no proporciono esos conocimientos a los pilotos de una compañía aérea, puedo causar graves problemas a la gente que viaja en esos aviones. Por esa razón es absolutamente fundamental que el conocimiento disponible se comparta para bien de toda la humanidad, si es que hablamos en los términos de cualidades que beneficien a toda la humanidad. Si lo que queremos es que se beneficie simplemente un grupo dominante, pues ese grupo dominante manejará los conocimientos, las universidades se privatizarán y se convertirán simplemente en centros de abastecimiento cognitivo, centros de abastecimiento de conocimiento para esos grupos, y el resto de los grupos quedarán privados del conocimiento relevante, del conocimiento importante. En cierta manera siempre ha ocurrido así. Pero hoy día creo que esto se ha intensificado, en épocas comparables a las de la Ilustración, el siglo XVIII, y en épocas comparables a las del Renacimiento, en épocas en las que se desarrollan determinadas sociedades y grupos humanos que se reservan para sí el privilegio de disponer de determinados conocimientos. Entonces, claro, el Renacimiento, la Ilustración, el siglo XXI, en muchas organizaciones del conocimiento, muchas formas de organizar el conocimiento, mantienen entre sí sistemas muy semejantes de organización y de funcionamiento. Entonces, claro, si la universidad funciona como un grupo sectorial, como una secta o como un lobby excesivamente elitista, en virtud del cual quienes han de entrar en ese grupo no deben hacerlo por su cualidad intelectual o por sus competencias intelectuales, sino por su adhesión moral a los fundamentos o a las premisas ideológicas del grupo, la cosa cambia enormemente. Claro, es que no es lo mismo una facultad de filosofía y letras que una facultad de derechas o de izquierdas. Es que no se puede ejercer la medicina conforme a determinados principios ideológicos de izquierda o de derecha, porque entonces resulta que los médicos de derecha solo atienden a pacientes de derechas, los médicos de izquierda solo atienden a pacientes de izquierdas. Imagínense ustedes que las mujeres tengan que ir a la consulta de médicos que solo sean mujeres, o los hombres solo puedan ir a la consulta de médicos que sean hombres. Claro, en el contexto en el que actualmente vamos, nos situamos en esa trayectoria, en ese camino. Es decir, yo como hombre solo puedo ir a un médico varón, no puedo ir a una mujer que ejerza la urología, por ejemplo, ¿no? Ni una mujer podría ir a un médico masculino, varón, que ejerciera la ginecología. ¿Por qué? Pues porque solo las mujeres comprenden a las mujeres, solo los hombres comprenden a los hombres, o solo el conocimiento, digamos, puede ser privativo de un determinado grupo de personas. Entonces, para que lo atienda determinado grupo médico, usted tiene que identificarse con los principios ideológicos del grupo médico que ejerce esa ciencia, esa medicina. Claro, eso resulta muy elitista, muy anglosajón, todo hay que decirlo, es decir, el mundo de los grupos, el mundo de los clubes privados, tiene un origen más protestante que católico. El catolicismo, etimológicamente, como digo, propugna una universalización.
Pero la pertenencia a un determinado club, a un determinado grupo de élite, un club de esto, un club de lo otro, es muy anglosajón, es muy propio de la sociedad británica, es muy propio de una cultura anglosajona que en Estados Unidos ha alcanzado un desarrollo máximo. Y ahora mismo, pues, esa proyección es global, de tal manera que un grupo de grupos, y a veces incompatibles entre sí, que disputan entre sí, se enfrentan entre sí por el control de la globalización. Es decir, la globalización no es un movimiento unívoco, sino que diferentes grupos de poder compiten por gestionarlo, porque gestionar la globalización implica gobernar el planeta, de alguna manera, que es el sueño de tantas gentes. Fue el sueño también del catolicismo, pero el cristianismo se reforma en un determinado momento y surge, por un lado, el catolicismo, por otro lado, el protestantismo y sus diferentes sectas, sus diferentes organizaciones de fideísmo. Y estos clubes privados también gestionan el conocimiento, indudablemente, el conocimiento literario y el conocimiento científico, en todos los sentidos. Claro, una universidad exotérica, con X, es una universidad que dispone la apertura de sus conocimientos al resto de los miembros que forman parte de la sociedad, estén o no matriculados en esa universidad. Una universidad esotérica es incompatible con la propia estructura de la universidad, eso es un club privado, que administra una serie de conocimientos exclusivamente para los que forman parte de ese club y han sido aceptados en él por cooptación, en definitiva. Hay muchos organismos, muchas instituciones que funcionan por cooptación. Los miembros votan por personas que deciden que estén o no integrados en ese grupo en el futuro. La Real Academia de la Lengua Española funciona por cooptación, no quiero decir con esto que sea un club privado, eso ya cada cual que interprete lo que estime oportuno, pero es un club privado que de alguna manera trata de gestionar lo que es la norma lingüística a partir del uso que los hablantes hacen del lenguaje. Entonces, claro, su contexto es muy particular. No por casualidad, la Academia de la Lengua es una institución ilustrada, se funda en la Ilustración, y es el resultado de lo que un determinado grupo de individuos, elegidos solamente entre ellos mismos, no por votación popular, es decir, el pueblo no vota quién forma parte de la Real Academia, sino que son los miembros electos desde dentro los que eligen, los que procedentes de fuera formarían parte de ella, es decir, es una estructura totalmente endogámica, porque solo se eligen entre ellos, no democrática, fuera de sí misma, claro, tiene un funcionamiento totalmente ilustrado. Es decir, un grupo supuestamente elitista decide lo que es normativo o no en el uso del lenguaje, cuando resulta que los que usan el lenguaje son los hablantes y no la élite. Pero bueno, esto es el procedimiento muy característico de la Ilustración. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, nosotros nos elegimos entre nosotros, el pueblo no nos elige, pero nosotros decidimos lo que está bien o está mal, normativamente hablando, a partir de la interpretación que hacemos del uso que los hablantes hacen del lenguaje. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? En realidad, no por casualidad, digo, la Real Academia de la Lengua Española se inaugura, se funda con la Ilustración. De hecho, es una importación francesa, completamente, porque ya el español no necesitaba ese tipo de lenguas para nada. Entonces, claro, una universidad esotérica con S es una universidad que privatiza el conocimiento y no lo comparte de manera libre, abierta y gratuita. La universidad exotérica, con X, es redundante, porque evidentemente la universidad o es externalizable, o es universalizable, o no lo es. Eso es absolutamente fundamental. La universidad católica suele ser, por su propia naturaleza, católica no en sentido religioso, sino en el sentido etimológico. Una universidad católica es una universidad universalizante y, por lo tanto, exotérica con X. Es decir, que expande sus conocimientos más allá de sí misma. La universidad esotérica es una contradicción in terminis, tiene más bien una genealogía protestante y utiliza el conocimiento en un sentido exclusivo y excluyente y totalmente privativo para sus propios miembros. Claro, recuerdo recientemente en una entrevista que se le hacía a una estudiante que había ido a estudiar a estas universidades anglosajonas, como pueden ser Oxford o Cambridge, y comentaba que al terminar las clases el resto de sus compañeros en buena parte desaparecían, no los volvía a ver hasta la clase siguiente. No había convivencia con ellos. Esta es la impresión que ella transmitía. Naturalmente habría convivencia, lo que ocurre es que ella todavía no había entrado
en el grupo de esa convivencia. Porque para entrar en el grupo de esa convivencia hay que atravesar una serie de procesos y planteamientos más o menos iniciáticos. Naturalmente cualquiera puede formar parte de esos grupos, pero una vez que ha demostrado una identidad con los principios y fundamentos que no son exclusivamente cognoscitivos o intelectuales, sino también gremiales. Piénsese que, por ejemplo, en una novela como El licenciado Vidriera, Tomás Rueda, que es el licenciado Vidriera, es un estudiante capigorrón. Esto significa que es un estudiante pobre, que no tiene dinero ni recursos para pagarse sus propios estudios, pero que, sin embargo, haciendo un trabajo de asistente con otros estudiantes, atendiendo a otros estudiantes, estos le pagan sus estudios. De esta manera se produce una simbiosis entre amo y criado, muy comparable a la que se puede dar entre Esopo y su amo, o entre Don Quijote y Sancho, muy al estilo del Siglo de Oro español, donde hay una relación de amistad entre dos personas, una que es pobre e inteligente y otra que es rica y también inteligente. Y se ven unidas básicamente por la convivencia en una vida intelectualmente desarrollada. Esto es lo que se da en estos grupos donde las diferencias sociales quedaban neutralizadas. El Siglo de Oro y en realidad muchos aspectos del régimen anterior a la Ilustración y a la Revolución Francesa era mucho más liberal de lo que parece. Realmente el término liberal era muy habitual en aquellos tiempos y tenía el sentido de generosidad. Piensen una vez más en la novela ejemplar de Cervantes, el amante liberal, el amante generoso, el amante que se comportaba con generosidad. De tal manera que el régimen anterior, el mundo social y político y estamental anterior a la Ilustración era mucho más liberal y también mucho más libertario del puritanismo que se impuso después. Y era mucho más abierto en la difusión del conocimiento de lo que fue después la Ilustración, privatizando este conocimiento en nombre de determinadas ideologías. Tú puedes acceder al conocimiento si antes prometes fidelidad o juras fidelidad a esta ideología. Claro, esto es el wokismo en muchos aspectos. Y no solo. Tú puedes acceder a este conocimiento si antes pagas lo que cuesta la administración de este conocimiento. Esto es la sofística que censuraba Platón, en definitiva. Pero Platón podía ser incluso peor que los sofistas, porque Platón no se ofreció a trabajar al que le pagara. Platón se ofreció a trabajar para los tiranos de Siracusa, que es infinitamente peor desde el punto de vista moral en muchos aspectos. Claro, y aún así funda la Academia Platónica. Por lo tanto, en este punto, indudablemente, Platón es un personaje muy complejo. Pero, por supuesto, una universidad que sea endogámica y que sea esotérica, con S, es lo más nefasto que puede haber para una difusión ampliada del conocimiento. Y, sin embargo, al contrario, una universidad que sea exogámica y exotérica, con las dos X, con los dos cromosomas femeninos, XX, con una universidad exotérica con X y exogámica con X, es lo que propicia la mayor riqueza del conocimiento, porque la difunde de manera abierta, libre y casi diríamos que gratuita. Pero lo contrario, y es una paradoja en sí mismo, es una contradicción en sus términos, es una universidad endogámica donde los miembros se eligen a sí mismos por cooptación y no por oposición, se eligen a sí mismos por empatía de ideas o de creencias. Piensen que en Estados Unidos no hay oposición para entrar en la universidad, sino que simplemente se reúnen en grupo los que están dentro y deciden en relaciones de empatía y de consideraciones más subjetivas que objetivas quién entra y quién no. Pero no hay oposición en Estados Unidos. Y aquí, sin embargo, había oposición y ya ven cómo funcionan las oposiciones. Entonces, claro, se dice que la universidad anglosajona o la universidad estadounidense no es endogámica. Es mucho más endogámica que la nuestra. Lo que sucede es que la endogamia se articula con procedimientos que aquí ni siquiera sospechamos. La endogamia allí se desarrolla en términos completamente subjetivos. Un determinado grupo decide por cooptación que tal persona formará parte de su grupo y esa persona forma parte de su grupo sin ningún tipo de oposición. Porque el concurso-oposición se reduce simplemente a deliberaciones anímicas. Esta persona nos parece simpática, nos parece que puede resultar bien y la contratamos. No es una oposición como en España. Me dirán ustedes que es que las oposiciones en España son
de esta manera, de aquella y de la otra, que si son corruptas, que si son fraudulentas, pueden decir lo que quieran de las oposiciones en España, pero es que hay unas normas que se podrán quebrantar, se podrán cumplir, se podrán incumplir, pero hay unas normas. En América no hay normas. En América es un grupo que por cooptación, un departamento, que por cooptación decide proponer una persona al DIN, al decanato, y esta persona entra. Entonces, claro, el planteamiento es enormemente diferente. Es enormemente diferente. Es por votación interna de los miembros ya integrados en el grupo. Entonces, hay mayor endogamia que esa. Es una endogamia que supera cualquier posibilidad de la picaresca hispano-greco-latina para su desarrollo. Y luego, si además a esa endogamia gremial, valga la redundancia, añadimos un uso esotérico del conocimiento, es decir, yo voy transmitiendo conocimiento a medida que usted va superando una serie de pruebas iniciáticas. Bien, esto es tan legítimo como cualquier otra cosa, pero seamos conscientes de ello. No nos avergoncemos de ello, ni mucho menos. ¿Por qué? Esto es una manera de proceder como puede ser cualquier otra forma de proceder. Lo que yo quiero decir en este punto es que la Universidad Española, la Universidad de tradición hispano-grecolatina, se está protestantizando a pasos agigantados sin ser consciente de ello, y se privatiza el conocimiento siendo más o menos consciente de ello, pero incurriendo en una serie de contradicciones soberanas. Es decir, se dice que la Universidad Española es endogámica, pero ¿no ven ustedes la endogamia de la Universidad estadounidense? Es muy superior. Y se dice que la Universidad Española tiene una pobreza de conocimientos, tiene la pobreza de conocimientos a los que la ha conducido la situación actual, porque siempre fue una universidad exotérica con X, en el sentido de que transmitía los conocimientos de manera abierta. Y hoy día, sin embargo, esos conocimientos que se transmiten de manera abierta es que no son conocimientos, son contenidos ideológicos, porque la universidad lo que ofrece de manera muy abierta son contenidos completamente ideológicos y programas ideológicos en consonancia perfectamente con lo que publica la prensa. Pero, ¿dónde están las teorías literarias en las universidades actuales? ¿Dónde está el Quijote en las universidades actuales? Está el Quijote traducido al español actual, el Quijote en versión políticamente correcta, pero eso no es el Quijote, eso no es literatura, eso es otra cosa. Es decir, ¿a dónde se ha ido la literatura? No la busquen en la universidad porque no está. De tal manera que hemos pasado de tener una universidad con contenidos abiertos a tener una privatización del conocimiento de la que se conserva de alguna manera el nombre de universidad, pero que en realidad, cuando hablamos de universidad privada, hablamos de una empresa donde la literatura ni está ni se la espera. De tal manera que una universidad endogámica y esotérica con S es todo lo contrario a lo que puede haber en una universidad, porque es la privatización más radical del conocimiento. Y una universidad exotérica y exogámica con X es una universidad donde se acepta a todo el mundo que tenga competencias científicas o literarias, del tipo que sea, y donde, desde luego, el conocimiento no se limita a quienes profesen la ideología del gremio o la digamos, moralidad que define al grupo frente a otros grupos. Claro, esto, una universidad no es una secta, una universidad no puede funcionar como una secta, indudablemente. Ahora, claro, del conocimiento universal no se puede hacer un uso sectario, y eso es lo que impide que determinadas, por ejemplo, escuelas o tendencias que no se mixturan, que no se mezclan, que no tienen presencia en la universidad, que no tienen presencia en otros contextos, pues se desarrollen de manera preservada, de manera dogmática. Claro, por eso cuando se dice de un determinado grupo o movimiento que es como una secta, pues es porque esas ideas no se comparten fuera del grupo, y para formar parte de ese grupo pues hay que profesar esas ideas, pero no criticarlas, porque cualquier crítica a esas ideas supone disociarse del grupo. Claro, indudablemente eso hace que un determinado sistema de pensamiento no evolucione y quede enquistado dentro de ese grupo. Si eso es lo que se pretende, no hay ningún problema, se consigue sin ningún problema. Pero si lo que se pretende es que las ideas crezcan, se desarrollen, se enriquezcan y se transformen, entonces hay que universalizarlas, mucho más allá de una preceptiva dogmática que la fosilice
o que la dogmatice, en definitiva. Pero eso ya son contextos en los que se sitúan pues quienes quieran profesar una manera de proceder o la contraria. Es decir, un conocimiento esotérico limitado a un determinado grupo que se mantiene invariable en el paso del tiempo, o un conocimiento exotérico que experimenta una serie de transformaciones porque por el hecho mismo de comunicarlo y de transducirlo, pues en cada acto de comunicación se experimentan nuevas transformaciones. Todo aquello que se transmite se transforma por el hecho mismo de ser transmitido. Pero claro, si se transmite solamente para los iniciados y para los que de alguna manera juran una fidelidad a los principios básicos, entonces se preserva cualquier alteración de esos principios básicos. Eso ya... El conocimiento restringido a minorías selectas, cuya selección no se sabe muy bien en qué consiste, se supone que es una selección distributiva más que atributiva. Distributiva porque no se alteran los atributos, que son siempre los mismos. Es decir, se trata de crecer en el número de personas, o no necesariamente, pero preservar siempre intactos los principios fundamentales. De tal manera que el conocimiento restringido a una determinada minoría funciona siempre de manera esotérica, en tanto que esos conocimientos no se van a compartir. Es un saber restringido a minorías y es un saber privativo como tal. Claro, si ustedes relacionan esto con el poder político, pues tienen servicios secretos trabajando al servicio del poder. Pero eso ha ocurrido en todas las épocas y seguirá ocurriendo, porque no se puede, hay determinados conocimientos que son secretos de Estado y no se pueden compartir, indudablemente. Ahora, claro, el Quijote como obra literaria no puede ser un secreto de Estado, porque eso priva de conocimientos literarios a toda la humanidad. Entonces, claro, ¿dónde se pone el límite del conocimiento? Pues eso lo puede poner el poder político, el poder financiero, etcétera, etcétera. Sí es cierto que en el Renacimiento comienzan a desarrollarse determinadas sociedades secretas o discretas que tratan de administrar y gestionar en términos privativos determinados conocimientos, pero eso va en contra de las universidades, porque si las universidades no sirven para administrar el conocimiento, porque ese conocimiento lo administran determinados grupos cerrados, exclusivos, excluyentes y privativos, entonces la universidad se muere. A mi juicio es lo que ocurre en el siglo XXI, que la universidad se muere, porque la universidad se privatiza en nombre de determinadas ideas y transmite determinados conocimientos a cambio de dinero. Y claro, eso es muy limitado. Un público exotérico es el que siempre ha tenido la universidad. Un club privado esotérico es incompatible con la enseñanza universitaria, porque ya no es una universidad abierta. Creo que las universidades del siglo XXI se encuentran en una enorme contradicción, porque por una parte profesan conocimientos esotéricos, es decir, conocimientos que solo puede compartir un grupo al que los seres humanos se adhieren por convicciones morales, es decir, interpretaciones de literatura que solo tienen sentido para el que profesa una determinada moral, porque no son interpretaciones científicas, sino que son interpretaciones gremiales que están destinadas a satisfacer la ideología de determinadas personas, pero no las exigencias de la literatura, porque no es lo mismo interpretar la literatura desde las exigencias de la literatura, científicamente hablando, que desde las exigencias de un determinado grupo que quiere confirmar en la literatura sus objetivos morales. Claro, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera interpretar la literatura para confirmar en la literatura sus objetivos morales es negar la posibilidad de estudiar científicamente la literatura. Porque si negamos la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, entonces tenemos la calle abierta, el puerto abierto, para legitimar interpretaciones morales en nombre de ideas literarias solo satisfactorias para un determinado grupo. Entonces, claro, sorprende que haya mucha gente que con mucha alegría niegue la posibilidad de estudiar científicamente la literatura cuando en realidad hacen el papel de incautos, porque de este modo legitiman la posibilidad de que cualesquiera otros grupos que no son precisamente ellos vean en la literatura interpretaciones morales, porque si no hay un criterio científico para analizar la literatura, tenemos la puerta abierta para decir que el Quijote es un auto sacramental. Así de claro, así de simple. Y claro, eso es un completo disparate. Yo ya he oído a un profesor estadounidense decir que la numancia era un auto sacramental. Bueno, si la numancia es un auto sacramental, entonces
pues un insecto puede ser un proboscidio, por ejemplo, o cualquier cosa de este tipo, porque si no hay posibilidad de analizar científicamente los materiales literarios, cualquiera puede decir de la literatura lo que le dé la gana. Entonces, en este contexto estamos cuando abrimos las puertas a la posmodernidad y a la negación de las ciencias, o a la intervención científica, a la intervención de los conocimientos científicos en nombre de la filosofía, de la religión o de cualesquiera ideologías. Eso es un enorme problema. Entonces, la universidad actual se encuentra en una contradicción porque, en lugar de transmitir conocimientos universales, lo que exige es adhesión a principios fideístas o moralistas absolutamente indiscutibles o dogmáticos, y eso va en contra de los principios de cualquier universidad, que deben ser abiertos y críticos, deben ser exotéricos y exogámicos, con X, no esotéricos y endogámicos, con S. Eso es el gran problema en el que actualmente se encuentra la universidad, que ha reemplazado los conocimientos científicos por el contenido de los programas ideológicos y políticos. Y en ese contexto, indudablemente, no es necesario ir a la universidad para imponer un programa político, del mismo modo que no es necesario acudir a la Academia de Platón para formar parte de la república de la que habla el propio Platón, porque basta simplemente ser obediente y sumiso a los imperativos de los filósofos impuestos por los militares. Claro, pero es que... Claro, cuando el conocimiento público se restringe a un grupo privado que lo gestiona y el resto de la población vive en un tercer mundo semántico, tenemos tanto la República de Platón, que él mismo discute en su propio libro, en su propia República, como lo que son los ideales políticos de la Ilustración. Entonces, claro, resulta muy curioso, resulta realmente muy curioso que en este mundo actual nuestro los conocimientos de las universidades se hayan reemplazado por idearios políticos totalmente irrelevantes para la ciencia, pero que son muy estimulantes para la sensibilidad y, vamos, el estado anímico más o menos hormonado o emocional de la población, que para el desarrollo científico de los seres humanos, en definitiva. Entonces, claro, la aparición de sociedades secretas o discretas que administren el conocimiento deja a la universidad fuera de lugar, porque la falta de financiación de la universidad, la falta de apoyo a la universidad y sobre todo la falta de conocimiento científico dentro de la universidad proporciona o genera en la gente joven que va a la universidad en busca de conocimiento una gran frustración. Es que genera lo que hemos denominado, ya digo, las fronteras invisibles. Es que así se encuentran los chavales cuando van a la universidad, con las ilusiones rotas, porque los que se encuentran en la universidad, en vez de ser conocimiento científico, es simplemente un mundo destruido por las ideologías políticas. ¿Y eso qué hacemos con ello? ¿Quién va a heredar esa circunstancia? Pues o la universidad proporciona conocimientos exotéricos y abiertos, porque si proporciona conocimientos esotéricos, entonces no es una universidad, entonces es un club privado. Puede ser muy elitista, pero es un club privado. Y quiero concluir esta intervención leyendo un fragmento del artículo de esta profesora, Bruna Frascola, de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, artículo publicado en un medio digital, Fundación Cultura Estratégica, y me permito citar en la traducción, traducido al español, sus palabras, un párrafo que considero muy importante. Dice Bruna Frascola: el cuadro general que nos permite concluir es que la universidad, esta institución de origen medieval y católico, tiene su lugar natural en un régimen político que, como el propio catolicismo, es exotérico, con X. En él, el gobernante es una autoridad pública, conocida por todos, como el propio Papa, y utiliza una doctrina accesible públicamente. Cualquiera que apruebe los exámenes puede matricularse en una universidad, no alguien que se comprometa con sociedades secretas y se someta a ritos de iniciación que lo separen de los demás. Así y allí se accede a un conocimiento público. Aunque un campesino no entienda el aristotelismo que subyace a la transubstanciación, las autoridades no le mentirían, le ofrecerían una explicación sencilla o una información, aunque limitada. El hijo de ese campesino, si lo desea, puede convertirse en clérigo y acudir a la universidad para aprender Aristóteles y comprender mejor la transubstanciación.
y un burgués laico podía estudiar el asunto por su cuenta, ya que la doctrina de la Iglesia no era secreta, a diferencia de la magia de los ocultistas, por ejemplo. En resumen, los fundamentos teológicos y metafísicos de la sociedad medieval en la que surge la universidad eran públicos, aunque la persona común no siempre tuviera los medios para acceder directamente a ellos. Este me parece que es el párrafo más sobresaliente de ese texto, donde evidentemente el hecho de difundir de manera abierta, libre y gratuita el conocimiento es absolutamente fundamental. Piensen ustedes que yo mismo he ido más allá de la universidad y he puesto a disposición de todo aquel que lo requiera los conocimientos de los que dispongo sobre literatura. Mis conocimientos sobre literatura se pueden discutir, por supuesto, era lo que faltaba, que no se pudieran discutir, vaya obviedad. Pero no se me podrá negar que yo he dado un paso más allá de una universidad cada vez más esotérica con ese y cada vez más privativa y cada vez más endogámica para sacar a estos conocimientos fuera de la universidad y ponerlos de manera libre, abierta y gratuita, más allá de mi horario laboral y de mi calendario laboral, a disposición, digo, para ponerlos a disposición de quien los quiera utilizar, ¿no? Yo creo que esta misión, este objetivo católico de la universidad debe desvincularse de su sentido religioso. Yo no soy católico, no soy creyente, en nada. Yo solo creo en la literatura que estudio. Por lo tanto, deberíamos desvincular, a mi juicio, por secularización, porque procede secularizarlo, el conocimiento. Yo no hablaría de universidades católicas frente a universidades protestantes, yo hablaría simplemente, en términos más objetivos, de universidades exotéricas, con X, que difunden sus conocimientos de manera abierta, y universidades que funcionan como clubs privados, que privatizan ese conocimiento y que no lo ponen a disposición de todo el mundo. Yo creo que el conocimiento debe ponerse a disposición de todos aquellos que lo quieran utilizar para desarrollarlo de manera igualmente abierta, libre y gratuita. Y creo que el mejor ejemplo que podemos hacer del conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la vida es ponerlo a disposición de quien lo quiera utilizar. Incluso aunque lo haga para criticarnos, para hacer memes o para decir las chorradas que le salgan de los principios más básicos. Pero no me podrán negar algo. Hagan conmigo lo que quieran, pero no me podrán negar que mucho de lo que han aprendido de literatura me lo deben a mí.